To The Evolution es una canción creada por la banda grunge estadounidense Pearl Jam, que fue compuesta para el álbum Jailed y se hizo un video musical en 1998. El video, hecho con animación 2D y animado por el dibujante de historietas Todd McFarlane, muestra el pasado, presente y futuro de una humanidad desinteresada en la destrucción que ocasionan deliberadamente, y cómo el pensamiento violento de la humanidad no había cambiado en nada. Es a mi gusto de los mejores vídeos musicales jamás hechos, pero hay un detalle que nadie sabe de esto. Y es que el plan de Todd McFarlane era que To The Evolution fuera un largometraje que duraría 1 hora exacta, y quería estrenarlo en cines, dada la valoración que empezaron a darle al cine de animación en los años 90. Evidentemente su idea terminó por desecharse, cuando se enteró que no tenía el presupuesto suficiente como para hacer una película animada en 2D. A principios de los 2000, y tiempo después de fundar su McFarlane Toys, intentó convencer a Pearl Jam de hacerla, enviándola incluso a estudios animados en 20th Century Fox, pero al final ninguno de ellos se mostraba interesado en este proyecto, que obviamente requería mucho dinero, por lo que al final terminó desechando en el tintero la idea de una película de To The Evolution. Pero, ¿de qué trataría? Bueno, yo tuve la mala suerte de saber de esta versión, que fue mandada en un foro con mis amigos de la preparatoria. En el grupo, hablábamos de diversas cosas y a todos nos encantaban los vídeos musicales y las bandas noventeras, así que Pearl Jam era una de las tantas bandas que hablábamos. En una conversación, mi amigo Ville nos había dicho que encontró una supuesta estructura narrativa, incluso un storyboard, en donde se exponía que To The Evolution tenía planeado ser un largometraje. Al principio todos pensamos que Ville estaba mintiendo, pero cerramos la boca al ver cómo él tenía el vídeo, con 1 hora tal cual en donde se mostraba la supuesta cinta. Nos lo mandó en privado para que pudiéramos verlo, y ahí decidí yo ver si de verdad esto era To The Evolution. La película contenía animaciones del vídeo pero también escenas con storyboard, con diálogos pésimamente escuchados. Comenzaba con la misma chica de negro que sale en todo el vídeo, quien efectivamente era la muerte. Ella comenzaba narrando de una manera algo sarcástica e irónica como el hombre terminó por causar su propia destrucción, todo mientras veía que su perro no había comido nada. Ella llamaba a su lacayo, un hombre cubierto por un chal negro que tenía una lata de comida para perro. De ahí, lanzó a centenares de pequeños hombres desnudos que gritaban asustados mientras caían al tazón de comida del perro. Un perro de ojos rojos devoró sin piedad a los pequeños humanos, que gritaban y lloraban sin control, mientras se escuchaban las mandíbulas del perro masticando la carne y los huesos de su comida. La introducción fue bastante sorprendente y cruda para mí, no sé cómo los chicos se lo habrán tomado, ya que yo solo estaba viendo el vídeo. Aunque estaba muy interesado en saber más de la película y si tal vez el orden de esta podría explicar algunas que salían en el vídeo musical y que no entendí. De ahí la chica de negro empezaba a reír mientras decía que podían empezar desde el comienzo de todo. Mientras empezaba a reír de manera descontrolada, su rostro cambiaba de un rostro humano que parecía gritar. Curiosamente esa escena salía casi al final del vídeo. La pantalla se pone en negro y vimos un título que decía lo siguiente. Acto 1. Dios crea al hombre. Aquí toda la secuencia inicial del vídeo se muestra con un Big Bang hecho en storyboard, y muestra cómo desde el espacio, un meteoro de luz impacta hasta llegar a un planeta desolado. La Tierra. La chica de negro, a la cual de ahora en adelante llamaré como la muerte, comentaba que esa luz comenzó toda la vida y que el óvulo lo comenzó todo. Se mostraba un óvulo y un espermatozoide uniéndose como en el vídeo visto, y cómo de ahí, comenzaron a nacer más y más microorganismos desde el océano. Ahí, se verían esos microorganismos esparcidos en todo el océano y como algunos animales marinos se los comen. Un extraño pez verde se comía a los microorganismos, otro pez más grande se comía al pez verde, después un tiburón lo mataba y al final este último era atrapado y devorado por un tiranosaurio rex, que ahuyentaba a todos los dinosaurios que habían ahí. Se mostró una secuencia en donde la muerte decía que los dinosaurios tuvieron muy poco tiempo para ella, y que ella no tuvo problema en mandarle un meteoro que terminó por acabar con todos. Y que después de los dinosaurios, ella decidió empezar de nuevo. Se mostraba a un pequeño chimpancé que estaba comiendo de un hormiguero y que repentinamente fue aplastado por lo que reconocí como un Australopithecus. Y este último fue golpeado por un hombre de las cavernas en la espalda. Estaba a punto de matarlo, pero fue golpeado con una roca. A lo lejos, el que lo había golpeado había sido un grupo de otros cavernícolas, pero esta vez algunos vestían con ropas mientras se reían de cómo su líder, un hombre musculoso y barbudo se reía.
Se veía al cavernícola barbudo riendo, hasta que su cara pasó a estar en primer plano mientras reía y su rostro se transformaba en un caballero de las cruzadas. Se mostraba una escena de las cruzadas, hecha en storyboard y con un pobre diseño sonoro, dado que no se escuchaban las espadas, o el fuego que se veía en la escena, y muy a duras penas alcanzaba a escuchar que los caballeros auguraban matar en el nombre de Dios, pero la muerte explica que al final, como todos los conflictos termina por ser insignificante la causa de la pelea. Después de las cruzadas, curiosamente pasaron al tiempo del Imperio Romano, supuse que no estaba bien ordenada esta línea de tiempo que se hizo al azar, ya que se me hizo abrupto pasar de la Edad Media al tiempo del viejo Imperio Romano. Ahí la muerte explica que el comportamiento humano desde el comienzo siempre ha sido oprimir y destruir, ni más ni menos. Que lo único en lo que piensan es en ellos mismos y no les importa la destrucción que generan a su paso. Enseguida mostró una escena en donde se veía la evangelización a las tribus indígenas, con uno de los miembros comenzando a tener una terrible cantidad de barros que arruinaron su cara. Asimismo se mostraban otras escenas de sacerdotes evangelizando a tribus indígenas norteamericanas que igual se enfermaban, morían o vomitaban. También se mostró una escena situada en el tiempo del Destino Manifiesto, antes de la Guerra Civil Norteamericana, de un esclavo afroamericano siendo humillado y latigueado por su amo, un hombre de tez blanca, con bigote, traje elegante y sombrero que constantemente le afirmaba que era un inútil. El esclavo, harto de los látigos, golpeó al hombre en la cara, y escapó de ahí, pero no sabía lo que le esperaba. En la noche, el mismo dueño del esclavo le pagó a un grupo de personas, quienes eran el Ku Klux Klan, para buscar al esclavo y asesinarlo. Los crueles hombres lo buscaron hasta encontrarlo y hacerle cosas terribles. Lo quemaron con fuego, le quitaron la ropa dejándolo completamente desnudo y lo golpeaban con diversas armas hasta dejar al pobre esclavo herido de tantos golpes. Ahí algunos de los que no lo golpearon, colocaron una enorme cruz de madera y ahí colgaron al esclavo para entonces quemarlo vivo. Lanzaron una lámpara que desprendió el fuego y ahí el esclavo murió quemado, mientras los miembros del Ku Klux Klan miraban con orgullo lo que habían hecho. Esa escena había sido suficiente para mí, puse pausa y pensé por un momento en dejar la cinta. Había visto en el chat que los chicos estaban molestos por lo que Billy nos mandó, amenazando incluso con sacarlo del grupo por compartir algo tan perturbador como eso. Ahora con la morbosidad de saber si lo que iba a ver sería algo realmente perturbador y vacilante decidí continuar viendo. Esta vez pasamos a una escena en donde se veían a unos caballos salvajes corriendo por la pradera, haciendo una transición al tiempo de la Primera Guerra Mundial, reemplazando a los caballos por tanques que disparaban y atacaban, así como esa verde y viva pradera se convertía en una tierra carente de vegetación e infernal. Se mostraba una batalla en las trincheras, en donde algunos de los soldados enmascarados con máscaras para evitar el gas lacrimógeno, corrían preparados para atacar. Algunos disparaban a lo lejos y conseguían asesinar a algunos de sus oponentes mientras otros eran asesinados. En un punto, los cañones de los enemigos disparan desde los cielos, consiguiendo asesinar a los soldados que se resguardaban en las trincheras para permanecer desapercibidos. Ahí la muerte se detiene y dice que el siglo XX fue el comienzo de la destrucción humana y que la Primera Guerra Mundial fue poco comparado a lo que vendría después. Todo mientras se despedía, con un casco de soldado puesto y emulando sus manos como un balazo, y mandó un beso en el aire al espectador. Cuando la pantalla se puso en negro, pensé en todo lo que acababa de ver. Realmente la muerte tenía razón cuando mencionó que la humanidad no ha cambiado en nada con su pensar, que solo hemos vivido para destruirnos. Emocionado y ansioso por saber más de esta película perdida, vi el segundo acto, el cual se llamaba Acto 2. El hombre se convierte en Dios. En este acto se vio más todo lo que fue el siglo XX y los principios de un siglo XXI alternativo. Comenzó con una pradera, la cual comenzaban a emerger edificios y rascacielos, representando cómo lentamente se había expandido la urbanización, alejándonos de esa urbanización que se formaba y mostraban a una niña corriendo alegremente por una pradera alejada de la ciudad, la cual estaba a punto de llegar a su casa, la cual era una granja, hasta que en un punto, pisa un supuesto hormiguero, en donde se escondería una mina terrestre que terminó explotando aquella bella granja. La pantalla se pone en negro y muestra al cavernícola golpeado del principio, arrancándose la piel y convirtiéndose en un hombre de negocios.
La muerte comenzó diciendo que aunque el hombre piensa que ya ha cambiado su pensamiento, ese instinto salvaje ha perdurado con el pasar del tiempo, así como dijo que el siglo XX fue el siglo donde más sangre se derramó, en contraste con los otros siglos. Ahí, ella tomaría el cráneo de un humano y lo besaría mientras la pantalla se distorsiona y nos adentra a los últimos años de la década de los 20. Yo ya tenía una pequeña idea de lo que vendría después y en efecto, se trataba de la Gran Depresión. Y del incidente del desplome de Wall Street en 1929, cuando los millonarios luego de perder su fortuna terminaron por quitarse la vida. Mostraba cómo desde lo alto de los edificios estos se tiraban y se morían por el impacto del suelo. Algunas de las muertes eran explícitas, con los millonarios cayendo y rompiéndose el cráneo o los huesos y otras, afortunadamente no mostraban las muertes a detalle. Y aunque estaba con los pelos de punta en ese momento, sabía que estábamos por pasar ante otros dos eventos más atroces. La muerte mostró a Adolf Hitler estableciendo el partido nazi y liderándolos, comandados por ejércitos y llevando a judíos a los campos de concentración en donde los asesinaban de diversas maneras. En un montaje incómodamente rápido, mostró todo el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial hasta mostrar el respectivo suicidio de Hitler en su búnker, y la caída de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Después aceleró el tiempo hasta los años 60, en donde ocurrió la guerra de Vietnam, en donde un avión lanzaba bombas a diversos hogares. Entre los vietnamitas se encontraba un niño con sus padres escapando de los ataques, aunque al final, únicamente el niño pudo salir con vida de aquel infierno, pues sus padres habían muerto y el pequeño se puso a llorar de una manera terrible y dolorosa. Sin duda eso me hizo sentir mal. Escuchar el llanto de un niño perdiendo a su familia es lo más horrible que jamás he escuchado. Ahí el piloto del avión que bombardeó se quitó su máscara, revelando el rostro de un esqueleto que empezó a reír salvajemente. Abajo, la muerte comentó lo destructivo que fue el conflicto con Vietnam y cómo le pareció gracioso que al final, los norteamericanos terminaron perdiendo la guerra. Pero dijo que, en algún punto en el tiempo, una historia se estaba desarrollando y que repercutirá en el futuro. Se mostraba al prisionero en la silla eléctrica, temeroso al momento de que la enciendan y terminen con su vida, mientras se mostraban a unos científicos liderados por un empresario, que estaban experimentando con un simio a quien tenían atado. El empresario quería una solución para la creciente violencia pero no querían contenerla, querían reprimirla. Afirmaba que el gobierno había apoyado sus ideas y que tenían planeado experimentar con el simio y que pronto matarían al preso en la silla eléctrica. Fue horrible presenciar las muertes gráficas del preso y del simio, a quien asesinaron después de que el empresario supiera que aún no faltaba esa idea para reprimir la violencia del hombre. A continuación, la muerte mostró el presente de aquellos años, es decir el año 1998, en donde un hippie vendía en una iglesia crucifijos, aludiendo a que ahora la religión era una mafia como las otras sedes políticas. Se mostraban en las noticias cómo se estaba usando la caza de ballenas en exceso y cómo a nadie parecía importarle, o incluso los asesinatos de algunos animales y crecientes conflictos sociales. Se mostraba un juez, un militar, un sacerdote y un político dando diversos discursos ante los conflictos sociales y cómo debían pararlos. Aunque se mostraban unas manos que los tenían como títeres. Esas manos representaban la del empresario. Pues ahora él tenía bajo su control a todas las figuras de influencia y poder de su lado en su plan de reprimir la violencia del hombre. El empresario era fabricante de armas para el ejército, y con su hijo veían cómo los empleados crean armas nuevas, así como afirmaba sus deseos de ver el nuevo siglo que estaba por empezar. Mientras veía a lo lejos como un grupo de personas quemaban libros y empezaban a bailar en la pila de libros quemados. La pantalla se oscureció y mostró a la muerte, llegando a la conclusión de que ni en el presente los humanos cambiaron. Mientras se mostraba una escena de todos los personajes de la historia bailando. Los cavernícolas, los indígenas, los miembros del Ku Klux Klan y los hombres de los libros bebiendo alcohol. Ahí la muerte empieza a bailar en la secuencia tan famosa del baile en el video. En donde su rostro sonriente se transformaba en una calavera. Hasta que finalmente la pantalla se oscureció y dijo unas palabras que me helaron la piel. ¿Y el futuro será mejor para ellos? No. Y con esa frase comenzó el tercer acto. Acto 3. El hombre mata a Dios. En esta ocasión, el acto 3 mostraba un siglo XXI distópico. Y comenzó de la manera más horrible posible. Se mostraba a una chica que había salido de la escuela y estaba esperando reunirse con alguien, hasta que un misterioso la agarraba. La pobre chica solo gritó de terror. Y ocurrió en esta parte lo peor.
En el video, sabías que la chica había sido abusada sexualmente, pero maldición, en la película esto se pasó de la raya. Me gustaría decirte que en ese momento no se vio nada, pero estaría mintiendo si dijera eso. La misteriosa figura reía mientras le hacía todas esas cosas feas, llegando a golpearla con un cinturón y dejándola arrinconada y llorando. Quería quitar esta porquería de video, pero la computadora se había congelado. Intenté presionar muchas veces, pero por más que lo hacía no podía. Se mostró que en realidad la figura que perpetró eso, era únicamente un hombre gordo sentado en su silla mientras tenía un casco de realidad virtual en su cabeza. Aquel asqueroso hombre imaginaba todas esas asquerosidades y reía como si fuera un maníaco. Se mostró todo lo que era este nuevo futuro. Se mostró a los bebés en la máquina, saliendo y poniéndoles barras numéricas en la frente, a otros pervertidos como el gordo, unos tenían realidades virtuales donde robaban o mataban y otros simplemente estaban atontados en su realidad virtual. Esta era una versión alternativa del año 2009, se dio a entender mediante un comercial ficticio que el empresario había formalizado su empresa y creando alianzas con el gobierno, afirmando la erradicación de la violencia, con novedosos objetos de realidad virtual que mantenían a las personas que eran malas o tenían intenciones perversas en casa y con sus propias inestabilidades. Afirmó incluso que los niños ahora tendrían barras numéricas para tener dinero y trabajar. Además se mencionó que estaban preparándose para el año nuevo 2010 e iban a celebrar el logro de que la violencia y el caos se habían ido. Se mostraba nuevamente al empresario, mientras veía cómo su plan de reprimir la violencia y encauzar había rendido frutos y veía el nuevo Estados Unidos con un aspecto steampunk, pero así también cómo habían fabricado la máquina que tendría a los bebés con barras numéricas que les ponían. Se mostró como un tiempo había pasado y que los problemas surgen por falta de recursos. Ahí el empresario revela la nueva tecnología, 3 gusanos metálicos gigantes que devoraron la naturaleza y a los animales para mantener los recursos y la ecología, según él. Habían implementado a los gusanos en la ciudad futurista, donde comenzaron a devorar todo ser, desde el océano hasta venados en los bosques y ballenas en el océano, y llevándolo a la torre del empresario, en donde depositaban todo ahí para el gusto de la gente. La agitación empezó cuando anunciaron que los demás continentes se habían enterado de todo lo que Estados Unidos tenía e iba a acabarlo, anunciando una guerra, la Tercera Guerra Mundial. Todo fue por lo que el empresario tenía, y en un punto se mostró al final, 3 aviones que lanzaron bombas a la ciudad y explotaron toda la ciudad con una bomba atómica que acabó con todos. Igualmente en los otros países y continentes se habían lanzado bombas atómicas extendiéndose hasta en 1 de enero del 2010, pero la humanidad pereció, la vida pereció y la muerte miraba con tristeza el planeta Tierra, destruido y quemado, recordando cómo tiempo atrás fue un óvulo que comenzó todo. Se veía la ciudad de Estados Unidos destruida y un mundo completamente devastado por la Tercera Guerra Mundial. Para mi sorpresa y después de esos minutos de reflexión, la muerte había dejado su actitud sarcástica y burlona que tenía en el video y ahora tenía un aura perversa. Le había llamado nuevamente a su lacayo para alimentar al perro. El lacayo ahora tenía 3 latas de comida y había abierto la primera. Igualmente salieron muchos pequeños hombres desnudos mientras el perro abría la boca. La pantalla se oscureció mientras solo se escuchaban los gritos y las mordidas. Los créditos comenzaron con la música del video mientras se mostraban los créditos apenas hechos. Por fin terminado el error cerré el video. Mi reacción fue diferente a todo lo que sentí viendo la película. El terror y la repulsión que sentí fueron reemplazados por un horrible vacío y una comprensión que me hizo derrumbarme en mi asiento. Me pese como me pese, de alguna manera esta película de Duty Evolution me hizo darme cuenta de que el hombre jamás ha cambiado o lo hará, el hombre siempre será cruel y opresor contra los suyos, la historia siempre se forjó con la opresión y la violencia y al final, el planeta es el que terminará pagando por las consecuencias de nuestros errores. Al final del día, es evolución.